Faltan 3 minutos para el streaming en punto. Ya casi comenzamos, falta solo 1 minuto para el streaming en punto. Empresas que tienen mucho potencial. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este streaming en punto, que básicamente es un ejercicio de transparencia hacia los mercados. El día de hoy, bueno, pues estamos ya por finalizar este año, entonces decidimos poner a nuestro grupo de expertos para hablar de nuestras perspectivas económicas hacia el 2024. Bueno, son perspectivas económicas en principio, en segundo lugar, nuestras perspectivas para la política monetaria y en tercer lugar, por supuesto, nuestras perspectivas para el tipo de cambio. Pues digo, a veces es redundante decir que hay volatilidad en los mercados porque creo que esa es la naturaleza de los mercados, pero efectivamente en las últimas semanas pues hemos visto vaivenes muy importantes en los mercados, tanto de renta fija como de renta variable. Hoy, por ejemplo, pues fue un día espectacular en la renta variable porque pues el dato de inflación en Estados Unidos tuvo una ligera sorpresa positiva y bueno, eso nos indica que a lo mejor la política restrictiva por parte de la Fed podría ceder en algún momento. Y bueno, al final se trata de ver este y otros datos. Es complicado a veces responder al ruido en los mercados, por eso nosotros pues, tratamos de encontrar siempre la señal detrás del ruido. Y bueno, el día de hoy, pues estoy muy contento de presentar a nuestro DGA, Gabriel Szeleske, quien es experto en bonos, en el mercado de bonos.
a Luis Acevedo, nuestro jefe de la mesa de dinero, también nos va a hablar de sus perspectivas para las tasas de interés en los próximos meses y para 2024. Miguel Blando, nuestro jefe de la mesa de divisas, que nos va a hablar de sus perspectivas para el tipo de cambio. Alain Jaimes nos va a hablar de sus perspectivas económicas y, bueno, por supuesto, tenemos el día de hoy a Alberto Carrillo, director general de Signum Research. Entonces, dado que tenemos una agenda bastante cargada y muy ambiciosa, que esperemos que sea muy interesante para todos nuestros clientes, pues le damos inicio a nuestro streaming y, bueno, pues adelante, señores. Muchas gracias a todos por acompañarnos y buenas tardes. Este espacio es para ti. Es para que te des cuenta del por qué invertir tu dinero en Punto cambiará tu futuro. Pon atención y toma la mejor decisión acompañado de los expertos y nuestro invitado especial. Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí compartiendo con ustedes nuestra perspectiva justo en este espacio de información. Siguiente slide, por favor. Pues me gustaría iniciar justo con una pregunta que ha sido bastante recurrente en recientes jornadas, que me han hecho bastante y creo que es un buen ejercicio para empezar con esta introducción. Y me dicen, oye, Alan, es que ¿cómo pudimos pasar de un escenario a otro tan rápidamente? Es decir, de un escenario en el que se tenían bajas tasas de interés y una inflación inclusive hasta negativa, como podemos ver en este gráfico. ¿Cómo pudimos pasar de este escenario a uno completamente opuesto, en donde tenemos tasas de interés históricamente elevadas y también niveles inflacionarios no observados en décadas? Y bueno, la respuesta es simple. La pandemia desafortunadamente trajo consigo una serie de choques, tanto de oferta como de demanda. ¿A qué me refiero? Choques de oferta, la producción, las plantas se pararon por completo y también existieron restricciones a la movilidad, lo que fue un choque de demanda. Entonces, no había las condiciones de demanda que alimentaran la dinámica de los precios. En ese sentido fue que encontramos inclusive niveles inflacionarios negativos, lo cual pues no se observaban sino en crisis anteriores. Ahora, también la pandemia trajo dentro de los consumidores cambios en hábitos de consumo, porque tuvieron que hacer una reestructura de todos los servicios hacia las mercancías y también existió un efecto ingreso negativo, es decir, muchas familias dejaron inclusive de percibir un sueldo porque ya no pudieron seguir trabajando. Entonces, toda esta serie de factores fue lo que apoyó a que se tuviera una inflación sorprendentemente baja. Ahora, siguiente, por favor. En ese sentido, las autoridades monetarias y también gubernamentales de países emergentes y avanzados, ante esta crisis, ¿qué fue lo que hacen? Inyectan liquidez al mercado y también dan transferencias a ciudadanos para hacer frente a la pandemia. Desafortunadamente, esto iba a tener consecuencias graves. Sin embargo, en la coyuntura de la crisis que estaban enfrentando, pues era una alternativa hasta cierto punto que se vio con buenos ojos. Siguiente, por favor. Ahora, una vez que estábamos en ese escenario, se dio rápidamente la transición a una inflación alta y elevadas tasas de interés. ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, el catalizador fue el desarrollo de la vacuna. Una vez desarrollada esta vacuna, la nueva normalidad empezó a materializarse. Las medidas a la movilidad empezaron a flexibilizarse, las personas empezaron nuevamente a hacer su vida, a reestructurar su gasto otra vez de mercancías a servicios, lo que provocó que la demanda global creciera a un mayor ritmo que la oferta global. Entonces, ¿esto qué fue lo que aconteció? Pues al no poder la oferta responder a las condiciones de demanda que crecía a un ritmo más acelerado, pues la variable de ajuste, que eran los precios, rápidamente empezaron a acelerarse, lo que nos dio como consecuencia
un abrupto incremento en los índices generales de precio y por tanto en inflación. Siguiente, por favor. Ante ello, los bancos centrales hicieron ahora lo opuesto que venían haciendo. Teníamos tasas de interés bajas para intentar dinamizar a la economía, pero como la inflación ya estaba en niveles elevados, pues las autoridades monetarias empiezan a restringir su política monetaria, es decir, empiezan a aumentar sus tasas de interés para intentar frenar esta aceleración en el nivel de precios y además la economía global sorprendió gratamente al alza con lo que esta temida recesión, particularmente en Estados Unidos, pues jamás llegó. Entonces fue así como se dio la transición de un escenario de bajas tasas de interés y bajos niveles inflacionarios a completamente lo opuesto. Ahora, ¿qué es lo que estamos observando en este momento? Ciertamente hay un proceso desinflacionario, eso es evidente. Sin embargo, es importante mencionar que responde principalmente al desvanecimiento de choques, a los choques provocados por la pandemia y no tanto a las condiciones de desaceleración económica provocados por la política monetaria instrumentada. Y también, pues es importante mencionar que el mercado laboral continúa apretado. Entonces, es una potencial fuente de presiones inflacionarias. Como podemos ver en este slide, pues claramente vemos una tendencia a la baja de la inflación, si bien todavía esta se posiciona por encima de las metas de varios bancos centrales. Siguiente, por favor. Esto es lo que tuvimos, cómo pasamos de un escenario a otro, de inclusive tasas de 0% en el caso de Estados Unidos. Aquí lo importante no solo es el nivel, sino que se prevé que estas tasas continúen en niveles elevados. Ya más adelante se tocará más puntualmente este tema, pero creo que existen dos elementos que son los que justifican que se mantengan en niveles elevados por un periodo prolongado de tiempo. Uno es que el elemento subyacente, el cual es un elemento que las autoridades monetarias dan seguimiento muy puntualmente porque es el que dicta la tendencia de mediano y largo plazo de la inflación y además es aquella que responde a la política monetaria, pues no ha descendido a la velocidad esperada. Y segundo, para el anclaje de expectativas. Este anclaje de expectativas es dar la comunicación o dar la certeza a los agentes económicos de que los bancos centrales van a usar todas sus herramientas para cumplir a cabalidad su mandato, que es mantener el poder adquisitivo de su moneda. Siguiente, por favor. Esto es a lo que quería llegar. Recordemos que en la anterior slide podíamos ver cómo la inflación iba hacia abajo. Sin embargo, o sea, la tendencia era claramente a la baja. Sin embargo, aquí no es tan clara la tendencia a la baja. Y este es el elemento más importante de la inflación. Siguiente, por favor. Ahora, una vez que vimos cómo fue esta transición entre los dos escenarios y lo que estamos palpando justo en este momento, pues nace la pregunta de cuál es la antesala para este 2024, qué podemos esperar particularmente de la inflación y del crecimiento. Desafortunadamente para el tema de la inflación, pues continúa implicando retos. ¿Por qué? En primera instancia, las presiones inflacionarias derivadas de esta resiliencia en el crecimiento económico y este mercado laboral apretado no pueden hacerse menos. O sea, son presiones inflacionarias potenciales que deben ser combatidas con el mantener las tasas de interés altas por el periodo que sea necesario. Y segundo, hacia adelante no es posible descartar un recrudecimiento de tensiones geopolíticas, lo cual también podría generar presiones adicionales en los índices de precios. Respecto a la actividad económica global, pues desde mi punto de vista creo que resulta bastante optimista pensar que estos altos niveles de tasas no traspasarán al dinamismo económico, por lo que hacia adelante se estima una ralentización en la economía global, tal y como lo dejan ver algunos
índices que han registrado ya señales de debilidad, como el PMI manufacturero. Siguiente. Pues ya para concluir este tema, me gustaría compartir cuál es la visión de estas instituciones globales, tal como es el caso de la Fed y el Fondo Monetario Internacional. Como podemos ver, pues la Fed no está viendo un proceso bueno, está viendo un proceso de ralentización al pasar de 1.5% en 2024. Siguiente, por favor. Y el Fondo Monetario Internacional, pues tampoco dista demasiado, particularmente en Estados Unidos, con un 1%. Creo que este escenario de recesión se ha librado. Sin embargo, la ralentización o desaceleración en la actividad económica es un elemento del cual pues no nos vamos a poder salvar dados estos elementos, dado esta política monetaria tan tensa para intentar controlar estos niveles de inflación y llegar a las metas de los determinados bancos centrales. Particularmente, opino yo en el mismo sentido que estas instituciones que no vamos a ver unos procesos muy fuertes de desaceleración, sino más bien tendríamos crecimientos del orden del 1 y el 1.5. Esto siempre y cuando no existieran choques externos adicionales e inesperados como lo fue la pandemia, o también vigilar muy de cerca los índices de morosidad, los cuales podrían llegar a ser una potencial fuente de incertidumbre. Pero mientras esto no suceda, muy probablemente se cumplirán estas estimaciones alrededor del 1 y el 1.5, particularmente para la economía norteamericana. Y bueno, esto fue una visión bastante breve de qué es lo que estamos viendo, y creo que como elemento introductorio puede dejar abierta la puerta a la discusión que está por darse. Ahora los dejo con Miguel Blando para que nos hable de su perspectiva sobre el tipo de cambio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos? Bienvenidos, me da un gusto poder aquí platicarles un poquito de lo que hemos visto, de cómo se ha presentado el movimiento del tipo de cambio. Si me hacen favor de ponerla exactamente en nuestra gráfica, quisiera puntualizar un poquitito nada más y explicarles que en esta gráfica estamos midiendo un poco, no nada más desde el punto de vista, es una gráfica técnica, pero estamos puntualizando los eventos que ha tenido el peso mexicano, donde al día de hoy tenemos una apreciación casi del 10%, con el dato de inflación del día de hoy, ha presentado claramente un canal de bajas, si se dan cuenta, toda la primera parte del año, donde iniciamos sobre niveles del 19.40, 19.45, y hemos llegado a tocar niveles hasta el 16.75 en un pasado no muy lejano, para poder situarnos ahorita sobre niveles del 17.30, 35, que es lo más bajo que ha tocado el día de hoy. Sin embargo, los últimos días, la volatilidad en nuestra divisa ha estado en su esplendor, donde vimos en menos de un mes el tipo de cambio de 17 pesos llegando hasta 18.40, y para el día de hoy regresando nuevamente a niveles del 17.35, 17.40. ¿A qué obedece todo esto? Prácticamente recuerden que tenemos una moneda emergente que tiene todas las características de una divisa dura, que cotiza internacionalmente. El peso mexicano se está peleando actualmente por ser el par número 7 o el octavo a nivel mundial, y mientras tengamos este flujo de capitales hacia nuestro país o de liquidez para nuestra moneda, vamos a seguir viendo movimientos completamente pues más fuertes, independientemente de lo que estamos viendo en este momento. Hoy tengo que hablar un poquitito no nada más de la perspectiva del 2024, porque como se los dije, en un mes hemos tenido una volatilidad que ha crecido considerablemente en el peso, sino fijarnos en qué nivel más o menos, o qué pensamos dónde pueda cerrar nuestra moneda en este 2023, que como claramente les reitero, tocó 10, estamos con un casi 10% de apreciación, pero recordemos que hacia adelante todavía tenemos una junta de política monetaria donde las expectativas por parte de los dos bancos centrales, tanto de Banxico como de la Tesorería de la Federación o de la Fed,
es que ya no se mueva la tasa de interés. Sin embargo, más adelante platicaremos con la gente de Fixing como la gente de tasas para ver sus expectativas. Yo en lo particular lo que les puedo decir es que vamos a seguir viendo volatilidad en nuestra divisa. Creo que tenemos un rango ya muy cercano en la parte de abajo. Recuerden que hubo este año ciertos intereses por parte del Banco Central. Si no intervino directamente con las tasas de interés y fue teniendo muy pausadamente o siguiendo mucho a la Fed en la cuestión de política monetaria vía tasas de interés, sí redujo su nivel de coberturas cambiarias en un 50%, lo que hizo que el tipo de cambio tuviese y encontrara un piso sobre niveles del 16.75, 16.80, donde claramente la señal que nos mandó nuestro Banco Central fue que el tipo de cambio tenía una apreciación interesante, donde, pues, como bien lo sabemos, es un tipo de cambio libre, las leyes de los mercados las dictaminan los mercados. Sin embargo, a la producción industrial dentro de nuestro país le ha estado pegando porque nuestros productos cada vez, o de los industriales mexicanos, se vuelven más caros, ¿no? Técnicamente aquí nada más en la gráfica les quería mostrar cómo veníamos con un canal de baja en el primer canal, el rojo. Después empezamos a subir y nuevamente empieza a romper en estos días un nivel hacia la baja. Sin embargo, pienso que para este 2023 el cierre de nuestro tipo de cambio estará mucho más cercano a los 17.65, 17.85 y tal vez pegado a 18 pesos, ¿no? Sí, vamos a ver que continuará la volatilidad, y así como bajó en 3 o 4 días, de hace una semana para acá, casi un peso, es posible que el tipo de cambio empiece a reconocer nuevamente y trate de buscar un cierre mucho más cercano a los 17 altos, 18. Muchas gracias. Invierte de forma fácil y segura. Gestiona tu portafolio desde cualquier lugar del mundo. Compra y vende en tiempo real. Descarga aquí y ahora .trader. Una muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este stream. Y ya nos dio online una perspectiva general, como bien dijo, corta, pero en cierta forma completa. Y lo primero que me gustaría hacer es, les voy a presentar al equipo de especialistas que vamos a estar platicando el día de hoy respecto de las perspectivas económicas en el sentido de las tasas de interés y la política monetaria. Va a estar con nosotros Luis Acevedo, quien es el Head of Trading de aquí de Punto Casa de Bolsa, quien nos acompaña. Y ahorita, terminando mi introducción, me gustaría hacerle alguna pregunta concreta. También nos acompaña Alfredo Lozoya, nuestro director de operación de Mercado de Dinero, y por último, bueno, Miguel Blando, que también lo incorporo para la parte de tipo de cambio al final de la ponencia de tasas. Bueno, pues a mí me gustaría empezar un poquito ampliando lo que comentaba Line, ¿no? Venimos primero de un tipo de cambio al inicio de año por ahí del 19.60, si no me equivoco, Mike. Posteriormente, el nivel de tasas, pues el escenario que teníamos hace algunas semanas, el de hoy, pues fue completamente distinto. Vimos un rally muy importante, ¿no? Y ya sacaremos conclusiones al respecto. Creo que los grandes retos para el siguiente año, para el 2024, empiezan con dos eventos pues, muy importantes en el tema político, que son las elecciones en Estados Unidos, las elecciones en México. Ya sabemos lo que el mejor amigo del presidente López Obrador, su amigo Donald Trump, pues ha hecho con el tipo de cambio en el pasado, ¿no? Y en el caso de que se fortalezca su postura, pues podemos esperar un escenario de volatilidad importante. Por otro lado, las elecciones en México, pues también con muchas expectativas, con cosas que se han ido acomodando en las últimas semanas para el partido en el poder, pero bueno, de todos modos, tenemos expectativas todavía muy
diversas, ¿no? Respecto de las elecciones. Y en el tema muy particular de la inflación, ¿no? A mí me gustaría enumerar 4 o 5 puntos que veo pues complejos como para el escenario de política monetaria y para el nivel de tasas del año que entra. El primero es el salario mínimo, el enero del año que entra, pues sabemos que es el último año de oportunidad de nuestro presidente de darle otro buen jalón, ¿no? Como lo ha hecho en el pasado. Entonces, ese va a ser nuestro inicio en enero. Luego viene el tema del gasto social, ¿no? Ya vimos que se han cumplido todas las promesas de campaña. Sin embargo, en el tema del no endeudamiento, pues tuvimos una sorpresa en las semanas recientes con un reto muy importante y con un endeudamiento adicional de pues cerca de 2 billones de pesos, lo cual es una cantidad muy, muy, muy grande, ¿no? Yo no recuerdo un cambio de un año para otro con esos volúmenes. Viene el tema de Acapulco. Acapulco, pues van a estar muchos materiales, mucha mano de obra, ¿no? Es algo que va a encarecer, aunque de manera local, el mercado en esa zona, pues también va a ser un factor que puede afectar de cierta forma. Y los últimos dos que veo yo, pues es que el turismo también empieza un poquito a reactivarse y el famoso nearshoring del que tanto se habla, pues también hacia el norte del país puede eventualmente, o por lo menos en la información que se prevé en el corto plazo, es que pueda también encarecer un poco el tema de vivienda, el tema de servicio, el tema de alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, bajo ese escenario complicado, ¿no? Si quieres, pasamos a tu comentario, Luis, sobre todo lo que viste pues, en el día de hoy, en las últimas semanas respecto al mercado, algo de flujo, algo de apetito. Hoy me sorprendió, pero pues de hace unas semanas para acá, pues bajó, no sé si 60, 80 básicos, casi la curva en promedio, pero bueno, te dejo para contar y me gustaría nada más dejarles un par dentro de su perspectiva, un par de preguntas, una pregunta a cada quien. Esa es para ti, Luis, la de el tema del flujo y lo que viste, igual para Freddy, ¿no? Que su palabra favorita es que los mercados, la semana fue complicada y el día de hoy, pues, no fue complicado, ¿no? Fue lo contrario. Y Mike también, ¿no? En el tipo de cambio, para darle una mejor idea hacia a nuestros clientes de qué poder esperar por tipo de cambio, pues me gustaría que me dieras su opinión de cuál es el punto de equilibrio del tipo de cambio en un año, ¿no? Creando el diferencial de tasas pesos, dólares, pues qué es lo que podemos esperar y con base en eso creo que la gente se puede formar una perspectiva más clara. Y para finalizar, después de que cada uno nos comente, me gustaría pues que diéramos nuestra opinión respecto de cuál es la visión de cada quien en cuanto a política monetaria, es decir, cuándo prevemos las bajas y dónde veríamos cada quien el nivel de tasas a final del año. Entonces, adelante, Luis, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues contestando un poco a la pregunta, nosotros lo que hemos estado viendo en cuestión de flujos, los flujos han estado muy erráticos para la parte, sobre todo de clientes extranjeros, en donde lo que a mí me parece es que los participantes extranjeros se mantienen con una tendencia pues, bastante baja en lo que son los bonos locales, de alrededor del 30-32% con respecto a los máximos históricos que fueron por arriba de 60%. Yo lo que creo es que de alguna manera el discurso cambió de la última semana para acá, ¿no? Con un Powell tratando de controlar al mercado que se estaba desbocando de euforia y de positivismo. Entonces, como que en su discurso de la semana pasada trató de controlar esta euforia y por el otro lado, con un comunicado de alguna manera hawkish, y por el otro lado Banco de México con un comunicado pues, extremadamente dovish, en donde de septiembre que habló de un periodo prolongado de tasas altas a lo que dijeron la semana pasada que mantendrían las tasas altas por un cierto tiempo. Entonces pues ese cambio de wording claramente que cambia las expectativas de los participantes del mercado. Sin embargo, los extranjeros, pues lo último que hemos visto ya son movimientos muy marginales, ya no vemos esas salidas ni entradas
de miles de millones de pesos, hablamos de 20,000, 30,000, de repente de golpe de una semana a otra. Ya estamos hablando de movimientos de 3,000, que son bastante pequeños para este tipo de jugadores. He estado platicando con algunos market makers que ven este tipo de flujos de manera más directa, de primera mano, y lo que nos decían es que con el wording anterior de mantener las tasas altas por un periodo prolongado, pues algunos participantes prefieren salir de México e irse a los mercados en donde ya está muy claro que la baja de tasas o ya empezó o va a empezar mucho más pronto que las de México, aprovechar ese rally y luego regresar a México, porque pues, en México, a final de cuentas, las tasas seguirían estando altas, ¿no? Con el cambio de wording de la semana pasada, me parece que ese play ya quedó de alguna manera obsoleto, y claramente me atrevería a decir que en la última semana tendríamos que esperar al reporte oficial de Banxico. Sí, seguramente estamos viendo posicionamientos importantes por parte de clientes extranjeros, por parte de las Afores, que han sido los grandes compradores, cuando menos durante todo 2023, ante los flujos extranjeros, y de alguna manera también las mesas, que hace aproximadamente un mes estaban extremadamente llenas, ya no tenían espacio para seguir tomando posiciones, dado la reducción del tamaño de los balances que hemos visto en los últimos años, y por eso es que las tasas de interés pues llegaron a tener picos importantes, ¿no? Sin embargo, me parece que vimos ya los techos, tanto en el Treasury de 10 años, el techo clarísimo estuvo marcado en el 5%, y en cuestión de las tasas locales, en el bono de 10 años, para compararlo de manera directa, pues llegamos a ver niveles de 10.15, 10.20, ¿no? Hablando incluso en el momento más álgido de spreads entre la curva local y la curva de Estados Unidos de hasta 650, 630 puntos base. Y en las últimas 2 semanas hemos visto una reducción importante en este spread, ahorita manejando alrededor de los 500 bajos, ¿no? Entonces me parece que esto es algo importante, y como bien lo decía Miguel, los movimientos de tasa pues le afectan directamente al tipo de cambio. Entonces pues es básicamente lo que estamos viendo en el mercado en el último par de semanas, diría yo. Hoy, como bien lo comentaste, tuvimos un rally importante de hasta 20 basis en algunos nodos, cuando el símil en Estados Unidos, pues su movimiento fue no mayor a 10. Entonces, pues bueno, sí estamos empezando a ver un cambio en los flujos y en el posicionamiento tanto de clientes como de mesas. Freddy. Pues sí, en efecto, prácticamente estamos hablando de que el mercado está ávido, necesita en esas, nos surgen esas buenas noticias prácticamente, porque lo que hemos visto en el mercado es esa sobrereacción a la baja. Prácticamente no se han dado realmente contextos en los cuales pues ya se vea un panorama claro, un panorama en el cual pues sea, pues que haga sentido el estar invertido en la curva, sobre todo hablando en tasas en bonos de largo plazo. Pero bueno, ahora sí que, como decía buen Gabriel, pues me gusta esa palabra de que es algo complejo. ¿Y por qué? Porque realmente todos estamos esperando a podernos posicionar en la curva para poder agarrar este gran rally que tanto hemos estado esperando para, pues obviamente con las decisiones de política monetaria que estén próximamente pues ya accionando el gatillo, realmente pues todos sí nos sentimos como pues, prácticamente con la salida de una carrera, ¿no? Esperando que den ese disparo para obviamente arrancar, pero realmente pues todavía hay muchos drivers que te dicen pues que creo que lo más kosher o lo más disciplinado que puede ser lo que pueden hacer por parte de los bancos centrales, pues es realmente ir mimetizando, pero muy paulatinamente, este tipo en el manejo de la bajada de las tasas. Y bueno, pues obviamente el mercado sobreacciona todavía pues como a nivel turbo, y cuando obviamente es claro como, incluso como lo ha dicho Luis, pues el señor Powell salió ahí a decir, a ver, momento señores, no dudamos en cualquier momento
en que haya algún pass-through en temas de inflación, poder obviamente reaccionar e incluso dar un último incremento a la tasa. De hecho, el driver que prácticamente disparó este rally el día de hoy, pues estamos hablando de que fue un buen dato de la inflación. Entonces, obviamente, pues ya sabemos que pues es el objetivo principal de los bancos centrales, el tema del control de la inflación, para que pues obviamente empezamos a ver estos movimientos que tanto han esperado, pero lo tanto han esperado más bien las mesas. Realmente son los fast money los que necesitan que se den ya esto, porque obviamente están muy mal posicionados en toda este proceso de alza de tasa que hemos estado viendo a lo largo de las semanas, que obviamente ya tenemos un regreso bastante agresivo, pero todo este proceso de alza de tasas, pues obviamente decían, pues va a llegar hasta donde las afores o los institucionales con músculo pues puedan llegar. Y qué bueno que se menciona, Luis, en temas de clientes extranjeros, porque realmente pues no es que veamos en un futuro que los extranjeros pues tengan un interés por estar invertidos en la curva mexicana, sobre todo porque tenemos un tipo de cambio bastante fuerte, un peso que realmente normalmente cuando ganaban ese auge, viéndome muy por atrás por ahí del 2020, incluso en el 2017 cuando fue lo de Trump, prácticamente habían un tipo de cambio débil y se metían realmente las tasas mexicanas para ganarle un poco en el tema del cross currency, prácticamente hablando de que no nada más tengan ese gran premio de esa sobretasa adicional al riesgo que paga la tasa mexicana, sino que también obviamente pues que tengan ese premio adicional en el tipo de cambio para cuando se vaya a fortalecer. Y realmente pues creo que aquí muchos coincidimos en que el tipo de cambio pues ya estamos viendo pues los niveles más bajos en lo que respecta pues en toda esa trayectoria que hemos visto de este viaje del megapeso, ¿no? Del superpeso. Y bueno, y también hay que perder el punto de vista de las calificadoras, porque también hay un tema ahí muy latente en cuanto al incremento de la deuda. Y otro tema que también nos preocupa mucho es cómo harían este proceso de migración de la deuda, de la deuda paraestatal, hablando de Pemex principalmente, que obviamente pues, se convertiría ya en una deuda soberana. Es algo que lo ha estado manejando un poco el gobierno y es algo que es muy latente y que las calificadoras pues, obviamente lo tienen muy en foco, ¿no? Hay que tener cuidado con eso y bueno, pues eso también podría disparar pues cualquier drivers al alza otra vez a un tipo de cambio mucho más alto. Ya lo dijo Miguel, también incluso pues vienen las elecciones con Trump, ya sabemos lo que puede hacer Trump con el tipo de cambio. Y bueno, y qué decir también del spread, del que tanto menciona Luis, que tenemos contra el Treasury y el M-Bono, que pues prácticamente si el CDS pues ya estar afectado por este tema de alguna baja de calificación, pues también podemos ver ahí un hit en cuanto a las tasas. Muy bien, muchas gracias, Alfredi. Freddy, adelante, Mike. Bueno, ok. Pues miren, sí, voy a apuntar un poquitito y voy a relacionar los comentarios de los señores de Luis y Alfredo, gracias a los dos, para entrar un poquitito nada más en un, pues no un debate, pero sí en una situación que me gustaría que dejárselas en la mesa. A mí me preguntan y me dicen cuál es mi perspectiva del tipo de cambio para 2024. Claramente hace unos minutos les platiqué lo que yo pensaba para el cierre de 2023, que todavía no terminamos, y en un mes y medio creo que va a seguir existiendo la volatilidad. Freddy acaba de tocar un punto bien importante y Luis también. Si nosotros nos damos cuenta del spread que tenemos todavía en la tasa de interés dólar americano versus el peso mexicano, nos damos cuenta que sigue siendo atractivo. Sin embargo, es bien cierto lo que acaba de decir Freddy, tenemos una apreciación del 10% yield to yield o enero-noviembre, ¿no? Si nosotros hacemos el ejercicio de quedarnos invertidos o pedir prestados pesos o tomar la tasa de costo del peso e invertimos todavía en un instrumento, en un treasury, vamos a tener en cuenta que tenemos entre 5.5 y 6 puntos de costo. Pienso que el 10% que tenemos de apreciación simplemente en este momento en el tipo de cambio, en cualquier momento y ante cualquier circunstancia de volatilidad, no lo va a reconocer. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Freddy, que no se vuelve atractivo un tipo de cambio en donde está. No es lo mismo tener un tipo de cambio a 20 pesos, a 20 y medio, a 19.50 y entonces jugarle, aunque sea con riesgo, pero que la tasa de interés nos esté pagando y a cualquier flujo de capital haga que el tipo de cambio vuelva
a bajar, a tener un tipo de cambio fuerte que le esté incomodando a muchas personas a nivel internacional, el superpeso, ¿no? Porque tarde que temprano, para mí esto va a ser pues no una olla express, pero sí un momento, tiene que reconocer toda esta fortaleza, porque desde mi punto de vista, con la cuestión macro, que más hablaron con anterioridad a Alain, el tipo de cambio debería regresar en algún momento y estoy seguro que lo va a hacer. Aquí la cuestión es cuándo, ¿no? Si ustedes me preguntan cuál es mi perspectiva para el año que viene, y tú lo tocaste muy bien, Freddy, si llegamos a tener al señor Trump fuerte nuevamente en los Estados Unidos, que parece ser que por ahí va, independientemente de todas las trabas que les están poniendo, aquí no estamos para hablar de política, pero sí para hablar de cosas que ya pasaron en la administración anterior. Claramente el señor Trump va a llegar a los mercados y va a llegar a poner pues presión, o va a llegar a poner, acuérdense que ha sido el presidente que más hablaba en los últimos 20 años en la Unión Americana. No sé, yo todo el tiempo que llevo en los mercados, que ya son casi 30 años, nunca he recordado que un presidente claramente tuviese tanta injerencia en los mercados y la gente le tenía miedo. No sé si ustedes lo recuerdan, parece ser que se nos olvidó, pero se ponía a decir un discurso, inmediatamente el tipo de cambio volaba 30 centavos o 40 centavos, o cuando no era el muro, era el Tratado de Libre Comercio, cuando no era alguna situación. Yo no dudo que esto se vuelva a presentar nuevamente. Y además, recordemos que es año electoral para nuestro país. Los años pasados, sí, normalmente las administraciones cuidan mucho el cierre para la foto del tipo de cambio. Sin embargo, estoy seguro, porque ha sucedido todos los años, que va a haber volatilidad y que ante cualquier situación la gente va a tener y va a tomar un poco de precaución, simplemente tomando utilidades de la gente que vendió dólares. Olvídense de la tasa de interés que ya se emitieron. 10% de apreciación del tipo de cambio de enero a la fecha, más la tasa de interés de casi 10 meses de los niveles que estamos. Ustedes díganme si es atractivo, o lo pongo en la mesa, estar ahorita corto dólares y largo pesos. Es una reflexión nada más, perdón que lo diga así, pero yo soy de las personas que creo que estamos muy por debajo. A lo que ustedes me digan otra cuestión, y que el tipo de cambio tarde que temprano va a tener que regresar. No tengo una bolita mágica, pero sí lo que yo presagio es volatilidad para el 2024. De acuerdo, Mike. No, oye, no, sí, tampoco olvidar los aranceles, ¿no? Que fue otra de las amenazas de Donald Trump. Pues antes de pasar al cierre, ¿no? Me gustaría darles la perspectiva que tengo yo en lo particular de la política monetaria. Bueno, y cerrando lo que comentabas, Miguel, es decir, el estar invertido en pesos hoy al 11.25, para hacerlo muy claro para los clientes, estar invertido al 11.25 en pesos contra estar invertido en dólares al 5.25, con el tipo de cambio al día de hoy, que estuvo o que cerró por ahí del 17.35, 17.40, estamos hablando que dentro de un año, para noviembre del año que entra, el punto de equilibrio o el costo de oportunidad es de $1. Es decir, si el tipo de cambio está en 18.35 el año que entra en noviembre, estaríamos en una posición tablas, ¿no? Nos hubiera dado lo mismo invertir. Entonces, pues yo no veo antes de las elecciones, más bien antes de las elecciones, hace un par de semanas estuvimos a 18.40. Entonces yo no veo que no pueda haber un momento de volatilidad, un escenario en donde mucho antes de noviembre, volvamos a tocar ese nivel del 18.40, ¿no? Ya veremos. El año que entra, como todos los años, hay 8 fechas de política monetaria, cada mes y medio aproximadamente, empezando el 8 de febrero y terminando en diciembre 19, si no me equivoco. Creo que el tipo de cambio, creo que el spread de tasas de 600 puntos, que no es cercano al promedio histórico, ¿no?, entre los dos países, pues le da holgura, le da espacio a Banco México para responder la pregunta, ¿no?, de si podemos empezar a bajar tasas antes que Estados Unidos, ¿no? Yo creo que sí hay posibilidades, que sí, no va a ser un escenario de tándem, ¿no? El tipo de cambio ya fuerte y esperar a que baje Estados Unidos en caso de que la inflación en México ceda conforme a lo previsto. Sí veo a un Banco México bajando antes que la Fed, sin embargo en una velocidad muy, muy moderada, es decir, no veo grandes ajustes, no veo inclusive movimientos de medio punto, yo veo bajas de 0.25. Si suponemos, ¿no?, un escenario en donde
en marzo, ¿no? Marzo 21 o en mayo, empieza a bajar de un cuarto en un cuarto, pues estaríamos a lo mejor hablando de una tasa terminal para el 2024 del 9,5, 9,75, lo cual no es una baja acelerada, abrupta. Creo que le va a dar tranquilidad, un poquito de mesura al mercado, y en ese sentido veo que las tasas de corto plazo pueden reaccionar un poquito más favorablemente que las de largo plazo, es decir, un poquito de empinamiento, ¿no? En cuanto empiecen los movimientos, pero pues bueno, esa es mi perspectiva, y precisamente esa es lo enriquecedor de esta plática, a ver si hay posturas más o menos encontradas. Luis, Freddy. Sí, aquí yo lo único que comentaría en cuanto a las bajas de Banco de México, creo que es importante recordar que por ahí durante 2023 Banco de México sorprendió alejándose de lo que venía haciendo la Fed, y hubo un alza de 50 basis que a todo el mundo agarró muy mal parado, y tuvimos un movimiento de alza abrupto en las tasas locales. Y a mí me parece que a mí no me sorprendería si, así como Banco de México en ese momento tomó una decisión un poco más agresiva, que durante el año sí veamos por ahí, no sé cuándo, ojalá lo supiera, una baja de 50 basis para tratar de acercar o de cerrar un poquito más el spread, a pesar de que el mercado ya lo hizo, ¿no? Estamos hablando de 100 basis, que ya se cerró el spread. Sí creo que Banco de México va a empezar con sus bajas durante el primer trimestre. Yo pensaría que debería de hacerlo lo más pegado a marzo, que no se vaya a anticipar demasiado, pero pues me parece que el comunicado de la semana pasada abrió la puerta para especulaciones de que pudiera ser antes de eso. Muy bien. Si quieres cerramos, Freddy, en un minutito para darle paso a preguntas. Obviamente estoy muy de acuerdo en temas de que si vamos a ver esta bajada de tasa, puede ser anticipada ante la Fed, y sobre todo porque tenemos espacio. Hay espacio en el tipo de cambio. Ya sabemos que cuando hay un incremento en la tasa, también tenemos ahí un hit en el tipo de cambio. Tenemos el espacio, tenemos el espacio en el spread, hablando del bono contra el Treasury. Pues realmente pues haría todo el sentido del mundo, y creo que no afectaría a nadie el hecho de que se diera este primer hit mesurado, obviamente, sin irnos, como que dicen, de boca. Prácticamente pues, ya estaríamos hablando de 25 puntos base para el primer disparo que haría Banxico. Muy bien. Fíjense que cerrando la reflexión, creo que en alguna ocasión escuché algún análisis o leí algún análisis de Banco de México en donde hablaba de la tasa neutral, es decir, una tasa de interés en donde no haya un tema de relajamiento de política monetaria o un tema de apretar la política monetaria, y se hablaba de que esto debía estar alrededor de inflación más 180 básicos, 180 a 200 básicos. Entonces, si vemos ese número y creemos en que va a converger en 2024, principios de 2025, la inflación al objetivo 3, más o menos 1%, entonces hablar de tasas, inflaciones, del 3 o 4%, más una tasa real por el nivel riesgo país, México, sin temas políticos por medio, estamos hablando de tasas entre el 5 y el 6%, ¿no? Entonces, evidentemente, pues ya vimos, ¿no? Las tasas en Estados Unidos, lo dijo Luis, un techo muy claro en el 5%. Las tasas en México, ¿no? Tocaron niveles del 10, 10,5 en los largos plazos, en la parte media de la curva, que evidentemente pues resultan atractivos, cualquier tasa del 10, y yo me atrevería a decir que hasta a niveles con mesura, con prudencia, no en este momento todavía, pero cuando empiece la baja y en función de la velocidad, niveles por encima del 9 también siguen siendo atractivos, ¿no? En general. Ok, entonces, si quieren, damos paso a si hubiera algún tema de algún tipo de pregunta del público, a cualquiera de los especialistas. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por las perspectivas. Creo que fueron muy ilustrativas
y bueno, importa no solamente a quienes invierten en renta fija, sino también a quienes somos expertos en capitales. Soy convencido de que la tasa de interés es uno de los principales factores que impactan en el equity. Y quiero aprovechar, Gabriel, para preguntarte desde tu perspectiva, ¿existe la posibilidad de actuación de parte de Banxico con algunos movimientos extraordinarios en el 2024 que estuvieran fuera de calendario? Híjole, buena pregunta. Yo creo que en general, ¿no? La postura del Banco de México es ser transparentes, ser previsible, ser leído. Entonces, mientras no sea necesario, yo creo que no va a tratar de no hacerlo, ¿no? Creo que es la política no dar sorpresas, pero pues como bien comentó Luis, ¿no? Hubo un movimiento en tándem, que no fue tándem, que se despegó y subió en lugar de 25 básicos 50 puntos y en el ciclo restrictivo reciente. Y también recuerdo en 2016, si no me equivoco, cuando también arrancó el alza de tasas, hizo una alza de 50 básicos, ni siquiera en el calendario, o sea, los hizo en una fecha distinta, en un momento que creo que sí hacía evidente, ¿no? El descontrol de las tasas de interés. Pero bueno, creo que en razón la respuesta sería no, salvo que veamos algo realmente excepcional, ¿no? Sí, aquí para complementar, perdón, a Gabriel, Alberto y a todo el público inversionista, yo lo que creo que mientras las condiciones del mercado, de la economía y las expectativas que se tienen se vayan cumpliendo, todo será de manera muy ordenada. Me parece que lo que pudiera llevar tanto a Banco de México como a la Fed a actuar de manera diferente, fuera de fecha o con una decisión que el mercado no anticipa, son los temas electorales en ambos países, ¿no? O en su caso, pues como ya lo hemos visto, que se nos aparezca una pandemia, que se nos aparezca otra guerra, o que la guerra esta que inició hace un mes entre Israel y Palestina se contamine con otros países y veamos un riesgo mucho más importante geopolítico. Fuera de eso, yo pensaría que todo va a ser muy ordenado. De acuerdo, Luis. Y creo que esto va muy en línea con el tema de que el tipo de cambio siempre sale impactado negativamente en periodo electoral. Las últimas encuestas del consenso de las casas de bolsa en México han puesto los últimos 3 años el pronóstico a 12 meses a 19 pesos, pero no vemos un cambio radical en perspectivas. Ahorita el consenso del último mes de la encuesta está en 18.95. Tenemos la ventaja de tener un experto aquí, Miguel. No sé cuáles son tus perspectivas de cierre para 2023 y 2024, Miguel. Ok, rápidamente para 2023, yo vuelvo a repetir, yo creo que vamos a estar más pegados a los 17.90, 17 altos, más cercano a los 18, y para el año que viene, no me quiero aventurar, pero yo no creo que vayamos a cerrar por debajo de 18.70, 18.90. Yo veo un tipo de cambio todavía muy volátil. Perdón, ya sé que estamos muy cortos de tiempo, me hubiera gustado mencionar dos cosas más antes. Claro que Banco de México, y esto es cuestión para los señores de tasas que no lo estoy debatiendo, pero sí les estoy diciendo, claro que no va a haber tándem, o el tándem es mucho más sesgado. Recordemos que este año hubo 4 subidas ordenadas por parte del Banco Central de la Fed, y Banco de México hizo una de 50 basis y una de 25 todo al principio en el primer semestre. Para mí, estoy de acuerdo con lo que dice Luis, Banco de México debería de adelantarse y bajar la tasa de interés muy cercano a lo que dice Gabriel, buscando en el año para tener estabilidad, y sobre todo porque si viene un año electoral, de verdad acuérdense que el tipo de cambio va a tener un movimiento importante ante cualquier situación, ¿no? No nada más una guerra, no nada más cualquier cosa. El Banco Central, en cuanto a tipo de cambio, ya hizo una intervención y fue con lo de las coberturas cambiarias. Quiero que quede bien claro, y nada más lo subió ese día casi 80 centavos, un peso, con la situación de decir que reducía porque ya no veía las condiciones de mercado o que no veía un riesgo para el tipo de cambio. Sí pienso que el superpeso va a tender
de verdad a reaccionar, ¿ok? Para mí el cierre ya es muy más pegado a 19 y no creo que cierre abajo de 18.70. Es más, creo que vamos a ver algún nivel arriba de estos niveles el año que viene. Perfecto, Miguel. Y tenemos una pregunta del público, me está llegando. ¿Consideran que particularmente en México haya un efecto notable en la inflación dado el paquete económico 2024? Y pues que tuviera un impacto al alza. Yo creo que sin duda, ¿no? No sé si lo comenté, pero un año electoral, ¿no? De por sí, que es un año de gasto, ¿no? De un poquito de dispendio, ¿no? Y evidentemente aunado al salario mínimo y aunado al gasto social que se puede derivar en el primer semestre, creo que van a ser de los factores más importantes que van a frenar un poquito la inflación, ¿no? Entonces, ese es el contrapeso, ¿no? Por un lado, vemos que viene avanzando, no tanto en la parte core, sino en la subyacente, pero pues sí, la verdad es que son factores, seguramente va a ser un factor que le va a pegar y que puede frenar un poco la velocidad, lo que yo decía, ¿no? Yo creo que la baja sí se va a dar, pero va a ser muy pausada, muy lenta, ¿no? Pues ya estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias. Adelante, Héctor. Sí, ¿qué tal? Bueno, pues de verdad muchas gracias. Un espléndido panel con nuestros expertos en política monetaria, en bonos, en tipo de cambio. Olvidé al principio mencionar, por supuesto, presentar a Alfredo Lozoya, muy buena participación también de Alfredo. Pues yo me llevo, primero un comentario que no lo escuché, pero ya nos lo llevamos todos de tarea, que recordar que la FED tiene un mandato doble, ¿no? Contrario a Banco de México, la FED tiene el mandato de tener estabilidad en empleo mientras controla la inflación. Banco de México solo tiene como mandato controlar la inflación. Hay mucho debate al respecto, pero al parecer el mandato de Banco de México es mucho más fácil de explicar a los mercados y por lo tanto la política monetaria en México puede ser más sencilla, entre comillas, ¿no? Y ¿qué me llevo? Pues el rally del día de hoy, en un solo día, 20 básicos de rally, creo que fue muy interesante. Luis por ahí me comentaba que fue un día movido naturalmente. Me llevo también, pues, el comentario de Miguel en el sentido de que el superpeso, pues, ya no tiene mucho futuro. Yo ahí lo único que diría es, desde mi punto de vista, he visto a un Banco de México muy dispuesto a proteger el superpeso, ¿no? Y en un año electoral, que también lo comentaron, en un año electoral doble, ¿no? Porque no todos los años coinciden las elecciones en México y en Estados Unidos. Entonces, en un año electoral doble, creo que el riesgo para el peso es todavía mayor, ¿no? Porque recordemos que en Estados Unidos está el México bashing, ¿no? O el piñata, el México piñata también le dicen los gringos. Es decir, en periodo electoral lo más fácil para los políticos populistas es pegarle a México y decir que México es el culpable de todos los males que se viven en Estados Unidos, ¿no? Recordemos justo que así arrancó su campaña Trump y claro, si Trump gana, bueno, pues que Dios nos agarre confesados porque eso va a crear mucha volatilidad y por lo tanto menos incentivos desde mi punto de vista para que Banco de México baje la tasa de interés, ¿no? 8 fechas de política monetaria, creo que es muy interesante, ¿no? El comentario que hicieron. Si en cada una de ellas baja solo 25 básicos, pues bajaría de 11.25 a 9.25, o sea, creo que todavía estaría en un nivel relativamente restrictiva la tasa de interés hacia el cierre del próximo año, si así fuera. Y yo creo que ese es el escenario base, yo creo que están en lo correcto, estoy totalmente de acuerdo en ese comentario. Entonces, bueno, pues se nos acabó el tiempo, la verdad, muchas felicidades a todos y por supuesto, la gratitud a Luis, Alfredo, a Miguel y por supuesto a nuestro DG, Gabriel Sheleske, por compartir su experiencia con nosotros y con nuestros clientes. Muchas gracias a todos y muchas gracias a la audiencia por acompañarnos esta tarde. Buenas noches. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.